Hoy vengo a presentarles el resultado de mi última investigación llamada Prácticas necropolíticas y modos de resistencia en la experiencia de vida de un hombre trans llamado Ocelot Lemora. Es el estudio de un caso único que se presenta en Estados Unidos, por tanto el contexto de análisis va a ser el estado de Utah y el estado de Nuevo México de Estados Unidos. Muy poco se ha hablado de lo que sucede en el contexto hospitalario de hombres trans que acceden a la faloplastia para confirmar su identidad de género. Dicho esto, en mi investigación se reconoce que no todas las personas trans hacen uso de prácticas hormonales o de prácticas quirúrgicas para confirmar su identidad de género. Sin embargo, esta persona, que es él, Ocelot Lemora, sí utilizó la faloplastia, que es la construcción de un nuevo pene con estructura o con tejido del brazo o del antebrazo para la construcción de un neopene. Ocelotle, que es el hombre que ustedes vieron en la anterior diapositiva, vive en los dos estados en donde actualmente en Estados Unidos no existe ningún modelo de atención que garantice el acceso a los derechos en salud de las personas trans, y tampoco hay protocolos para que se generen atención o medidas de atención en salud con cuidado que garanticen tránsitos armoniosos. Ahí pueden ustedes ver en los otros ítems cómo se organiza la atención en salud en los Estados Unidos. Pero especialmente me intereso por lo que sucede en Utah y Nuevo México. Las categorías de análisis de mi investigación son tres. La primera categoría, prácticas necropolíticas, y la segunda, resistencias en la experiencia de vida de Ocelot Lemora. Él puede acceder a la faloplastia a partir de un estudio de caso entre el Hospital Universitario de Utah y el modelo de atención en salud que él tiene, que es el Medicaid. Recuerden que Estados Unidos es uno de los países en donde se ha mercantilizado a gran escala la salud y no se considera como un derecho universal. La pregunta de investigación porque eso fue producto de mi anterior máster, fue identificar las prácticas necropolíticas que se activan en contra de una persona y sobre todo los modos de resistencia que activa esa persona, como lo dije anteriormente. ¿Cómo accedo a esta información? A partir de la narrativa de esta persona, es decir, del discurso vivido de esta persona, quien fue que vivió la violencia sanitaria. Como lo dije antes, una de mis categorías de análisis es la necropolítica. La necropolítica va muy de la mano con la biopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que la necropolítica es la forma en la que en una sociedad a nivel jerárquico o a nivel transversal se organizan diferentes modos de violencia para restringir la posibilidad de vida, es decir, para que una persona se lleve a los márgenes y para que esa vida siempre se viva en condiciones de precariedad o de violencia. La biopolítica es garantizar organización estatal para que una persona pueda vivir, para que una persona pueda acceder a la salud, para que una persona pueda vivir una expectativa de vida de acuerdo a los estándares de un país o de una sociedad. Pero la necropolítica es totalmente lo opuesto, es llevar a los márgenes un cuerpo que es considerado como objeto y recordarle que en este caso, por ser hombre trans, esta persona no puede vivir una vida digna. Es importante reconocer que este procedimiento quirúrgico de la faloplastia actualmente cuesta entre $24.900 y $25.600 estadounidenses, teniendo en cuenta el empobrecimiento de la vida de las personas trans en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es difícil que pueda acceder a esta cirugía pagándolo por sí mismo. Por tanto, pronunciamientos de Sayak Valencia, encontramos que la faloplastia se ha convertido en un producto que se mercantiliza y va a estar expuesto a las leyes del mercado, que quiere decir que a mayor demanda pues van a subir los precios y por tanto se ha privatizado, y por tanto los hombres trans que quieren acceder a la faloplastia para confirmar su identidad de género cada vez van a tener menos posibilidad de hacerlo porque esos precios pues generalmente nunca los pueden costear. La violencia sanitaria, otra de mis categorías de análisis, permite reconocer que los modelos de atención, las universidades que enseñan medicina y los hospitales o los centros de salud siguen estando enmarcados por prejuicios y estigmas para la atención de personas trans. En la atención se presentan sesgos que
activan traumas o violencias hacia las personas trans, tal como le pasó a la persona, a Ocelot Lemora. ¿Qué fue lo que le pasó a Ocelot Lemora? A él le construyen su neopene a partir del injerto de estructura muscular y de nervios de su antebrazo, le construyen su neouretra, él presenta una urgencia médica, entonces no puede orinar porque se le bloquea la uretra, entonces la intervención que él debía recibir era a la altura del abdomen para poder acceder a la vejiga, pero lo que hacen las personas que lo atienden en el hospital de Nuevo México es insertarle un catéter en su uretra, lo cual afectó toda la evolución de la faloplastia, por tanto retrasó el proceso, tanto activó traumas y duelos que Ocelot Lemora ya había superado con tratamiento psicológico, y además llegó al punto a que este hombre intenta quitarse la vida porque todo el logro que había obtenido con su faloplasia se retrocedió por una mala práctica médica. Las prácticas de resistencia yo las enmarco desde la estética rascuache. La estética rascuache hace parte de una estrategia estética de subversión que surge en los 80, a finales de los 80, y consiste en que los mexicanos que llegan a Estados Unidos, que generalmente llegaron a vivir a los suburbios o a los barrios empobrecidos, utilizan la estética para demostrarle al Estado, Estados Unidos en este caso, vidas deben ser vidas con garantías de derechos. ¿Por qué? Porque se presentaba una marginación por el origen mexicano, por ser personas que no contaban con recursos económicos y sobre todo en posiciones de subordinación. Entonces, la estética rascuache, especialmente desde la experiencia de vida de Ocelot Lemora, la utiliza como una estrategia de denuncia pública. ¿Por qué? Porque él tiene la intención de denunciar al Hospital de Nuevo México por la mala práctica médica que le ejecutaron. Sin embargo, como él firma un consentimiento informado cada vez que fue atendido, pues el hospital quedó blindado ante la mala práctica que le brindó a esa persona. Entonces, por más que él quiso contratar un grupo de abogados, le dijeron que mejor no pusiera ninguna denuncia porque si no lo podían contrademandar y iba a ser más complicado para él la continuidad de su vida y de su recuperación. ¿Qué encuentro yo? Para ser más claro cómo yo accedo a esta experiencia, yo lo entrevisto. Con la estrategia de sistematización organizo las entrevistas o la entrevista que le hago a él. ¿Y qué encuentro yo? Que efectivamente frente a la vida de Ocelot Lemora se presentan dos prácticas necropolíticas, que la primera es la violencia sanitaria, la segunda es la mercantilización. ¿Por qué mercantilización es una práctica necropolítica? Porque la faloplasia, como lo decía antes, se convirtió en un producto sujeto a las reglas del mercado. Solamente una persona puede acceder a la faloplasia si hay un pago en la medicina privada o si hay un estudio de caso entre un hospital y el Estado. Por ejemplo, Ocelot Lemora tardó 4 años para que el Hospital Universitario de Utah le dijera que sí podían realizar la faloplastia. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Pues que los hombres trans acuden a otros médicos que tienen malas prácticas médicas y que no tienen las medidas éticas y sanitarias, y eso los lleva a la muerte. Por tanto, la mercantilización de la faloplastia, recuerden que cuesta $24.900 estadounidenses. Los expone a unas vidas precarizadas y que sus cuerpos no tengan coherencia con sus expectativas y con sus anhelos. Respecto a la violencia sanitaria, en este caso nos damos cuenta que se generó un maltrato y un menosprecio en la atención, que hubo prácticas basadas en el prejuicio y sobre todo que cuando él intenta poner una demanda, el mismo Estado le dice no denuncies porque si tú denuncias tu vida va a ser más imposible de ser llevada. Por tanto, nos damos cuenta cómo una práctica necropolítica se organiza en diferentes entidades o en diferentes contextos de un Estado, ya sea el educativo, el de la medicina, el educativo, el de la vivienda, y enmarca la vida de un hombre trans para que no pueda vivir dignamente. Como les dije antes, Ocelot Lemora no pone la denuncia, lo que hace él es
reunir a un grupo de hombres trans de el estado en el que él vive, de Nuevo México, de Albuquerque específicamente, y reúne discursos de otros hombres que también reconocen que han sido violentados por el contexto sanitario del Hospital de Nuevo México. Lo que hace él es crear una estrategia de curación individual y colectiva para posicionar a los hombres trans como sujetos que deben vivir vidas libres de violencia. En tanto, activan esta estrategia de la estética rascuache como una forma de denuncia y de duelo público para que la historicidad de violencia en el contexto sanitario se detenga y sobre todo para que en estos dos estados hayan medidas y protocolos de atención asociados a tránsitos armoniosos hacia las personas trans. Entonces, como conclusiones encuentro que la práctica necropolítica opera con una lógica de control binaria transfóbica en el contexto hospitalario, específicamente en el estado de Nuevo México, lo cual se ve enmarcado por la lógica de mercantilización de la salud que hay en Estados Unidos y sobre todo porque en esta lógica de mercantilización también opera el discurso judeocristiano de los médicos y de los gobernadores que demuestran que los hombres trans no merecen ser atendidos y que tampoco debe garantizársele la confirmación de género a través de la faloplastia y por tanto eso tiene una incidencia en el mercado, en la economía y los precios son tan elevados. Efectivamente, la práctica de resistencia que utiliza Ocelot Lemora se relaciona con su etnia, ya que es un hombre chicano de origen nahuatl. Entonces, la estética que él utiliza configura modos de operar desde la base comunitaria para demostrarle a las estructuras de poder que sus vidas deben ser vividas. Como hallazgos, puedo decir que la violencia sanitaria es una práctica necropolítica y por tanto una tecnología que arrastra hasta la muerte simbólica y material a los hombres trans que pretenden confirmar su identidad de género a través de la faloplastia. Gracias. Science,